disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón y por lo tanto se tiene que contraer menos. Y es una manera que también va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Y por lo tanto el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar un poquito sobre esto, de los factores que van a condicionar esto, ¿no? Nada más aquí, igual, de las enfermedades que ven a nivel cardiovascular, vean como el 48% está relacionado con una enfermedades coronarias, ¿no? Hay otras enfermedades como hipertensión, accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca congestiva, pero esta es de las más frecuentes que se ven a nivel de la consulta, ¿no? De los factores de riesgo para la angina, pues esta clasificación, cuando yo era estudiante siempre digo, no la conocía o no la registró en mi mente, pero me parece muy interesante porque factores de riesgo para esto, de los no controlables, es el sexo. En los hombres es más frecuente en enfermedades cardiovasculares, en las mujeres es menos, pero cuando las mujeres entran a la menopausia, disminuye su producción de estrógenos, se dice que se va igualando la mortalidad, ¿no? Entonces, que los estrógenos tienen un factor protector para enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por eso sexo, pues es más frecuente en hombres. Si tenemos familiares que han tenido este problema, pues igual se habla de un fondo genético. La raza, en la raza de los negros, de las personas con ese problema, con carga genética también se ve más frecuente este problema de problemas cardiovasculares y obviamente igual la edad, ¿no? Mientras más edad, pues más problemas. Y de los factores controlables, y esto es de alguna manera importante porque pues esto no puedo hacer nada, pero esto sí, si se evitan estos factores, pues disminuye el riesgo de que vaya a presentar un problema el paciente. Pues la hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, cuando no se hace actividad física, obesidad, diabetes y estrés, pues son factores que van a condicionar esto. Entonces, estos son los que podemos controlar de alguna manera, ¿no? Mencionan en el libro la variante estable, la inestable y la inestable y la de vasoespasmo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista para los que podemos utilizar, vemos acá, ya ven que dice que la inestable no cede con el reposo, no cede con nitroglicerina y es un paciente que está probablemente con una ruptura de la placa, formación de un trombo que puede evolucionar a un infarto y eso tiene que ser manejado en un hospital. El paciente se ve mal y está mal, ¿no? Entonces, digamos que hablamos del estable y de por vasoespasmo, pues la estable se debe a una placa de ateroma que va disminuyendo la luz del vaso. Por lo tanto, en este paciente que tiene esta aterosclerosis, tiene esta obstrucción, si hay una disminución del aporte de oxígeno en el corazón, pues no voy a poder dilatar esta coronaria, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es disminuir el consumo de oxígeno en el corazón, hacer que el corazón trabaje menos. Y en caso de que sea la arteria está limpiecita, pero el problema es un vasoespasmo, entonces sí, se puede hacer que baje si trabaja, disminuye menos el corazón, el trabajo del corazón, pues va a disminuir su consumo de oxígeno, pero la acción principal en estos pacientes es empezar a romper el espasmo. Entonces, fármacos que disminuyan esto va a ser importante, ¿no? Para revertir el cuadro. Entonces, aquí unas figuras donde se vean el vaso acá. Cuando se forma la placa y se rompe la placa y se forma un coágulo, nada más es para algo que ya sabes, va a ir siguiendo la luz del vaso y hay un momento que si no se disuelve el coágulo va a tapar ese vaso. Y ahí donde produce la obstrucción de manera distal, el tejido deja de recibir oxígeno, deja de recibir nutrientes y se muere ese tejido y se produce un infarto, ¿sí? Entonces estamos hablando antes del infarto, pues hay isquemia. Cuando hablan del cuadro ese de inestable, que puede ser que esté evolucionando un infarto y que pueda morir el paciente, son las urgencias en los hospitales ahorita se llama el código infarto. Cuando llega un paciente en esas condiciones, hay que pasarlo rápido a cateterismo, poner un catéter y tratar de hacer lisis del coágulo, ponerle proteínas que destruyan el coágulo para que vuelva a ser permeable otra vez y evitar que, si bien que se rompa y que pueda reperfundir el corazón, o si ya tuvo un problema, pues que no se siga haciendo más grande el infarto y que la lesión sea mucho mayor, ¿no? A veces hay personas que dicen después de los 60 años puedes haber tenido algún pequeño infarto en un pequeño área del corazón y ni cuenta te diste, ¿no?
Y eso habla de la importancia de la circulación colateral de las coronarias, ¿no? Si se obstruye un pequeño vasito, se puede algo, pero lo demás está bien perfundido, pues no hay problema, ¿no? Pero cuando es un vaso principal y se obstruye y no hay una buena circulación coronaria, perdón, colateral, perdón, pues hay más riesgo de que tenga problemas el paciente, ¿no? Ok, bueno, aquí se ve como la luz como está obstruida en otro vaso. Esta es una estudio de imagen, una terografía donde se ven las coronarias y se ve, ponen un medio de contraste y ven cómo se forma lo que dice en la imagen de punta de lápiz y después vuelva a verse otra vez el colorante, ¿no? Se puede ver bien el vaso. Entonces aquí habla de que aquí está la obstrucción, ¿no? Y la obstrucción, entonces, le digo, dependiendo del cuadro, si ya se puede poner un stem, pues se mete un catéter aquí a la coronaria y se dilata un poquito esto y le ponen como una especie de, como de resorte de pluma, ¿no? Para evitar que, bueno, permitir abierta, que se mantenga abierto el paso y que no se cierre, ¿no? Eso es lo que sería el stem, ¿no? Al final vemos una figura igual. Vean aquí, vean todo en el interventricular posterior, vean este coágulo. Se tapa todo esto y bloquea toda la irrigación de la interventricular posterior, pues obviamente el paciente pues, no puede sobrevivir a un infarto tan grande, ¿no? Y aquí este tejido ya fibroso por el infarto de tejido de un muerto, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué se debe? Dice, a un episodio transiente de isquemia del miocardio. Dice, cuando el oxígeno aportado es insuficiente, o sea, está dando oxígeno, pero las demandas es mayor, o cuando el corazón necesita más oxígeno y no requiere, ¿no? Entonces, un problema de aporte, un problema de necesidad, dice. Entonces, ¿cuáles serían las posibles causas fisiopatológicas que pueden explicar el cuadro de angina? Pues esta, ¿no? Demandas miocárdicas de oxígeno están incrementadas, por ejemplo, paciente que tenga hipertiroidismo aumentado, su metabolismo, su corazón está trabajando de más, pues por eso es que se puede usar un beta bloqueador en este paciente, ¿no? O que el aporte de oxígeno está disminuido, pensando en que el vaso está parcialmente obstruido o que tiene un vasoespasmo, ¿no? Y eso lo puede explicar la angina. Y el tercer punto, pues que haya una combinación de las dos cosas, que está obstruido el vaso y que las demandas están aumentadas. Los factores que puedan modificar el consumo de oxígeno pues, es la frecuencia cardíaca. ¿Y esto por qué lo pongo acá? Dice, porque puede modificar. Si la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta el consumo de oxígeno. Si la fuerza de contracción aumenta, aumenta el consumo de oxígeno. ¿Qué pasa si aumenta la precarga? ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno? ¿Alguien se acuerda qué es la precarga? Aumenta igual, es el volumen telediastólico. Volumen, acuérdate, está relacionado con el volumen, pero la precarga es la presión al final de la diástole, que está relacionada con el volumen, ¿de acuerdo? Pero en sí como precarga es presión. Entonces, si disminuye la precarga, disminuye la presión, porque disminuye el volumen, ¿no? ¿Qué le pasa al consumo de oxígeno? Nadie. Es fisiología. Disminuye. Disminuye el consumo de oxígeno. ¿De qué manera puedo disminuir el consumo de oxígeno? Perdón, disminuir la precarga. ¿Cómo dijo? Sí, ¿cómo disminuye la precarga? ¿De qué manera puedo disminuir la precarga? ¿No? Dilatando las venas. Dilatando las venas. ¿Con qué medicamento dilata las venas? Era con los nitratos orgánicos. Nitratos. Exacto, con los nitratos, ¿no? Los nitratos van a dilatar las grandes venas, ¿no? Y ahí eso aumenta la capacitancia y por lo tanto disminuye la precarga. La poscarga, ¿se acuerdan qué es la poscarga? La presión de la aorta. La resistencia de ¿No los es el vasos. retorno venoso? ¿Cómo retorno venoso? No, la Es la poscarga. resistencia de los vasos. Es la resistencia de los vasos. Entonces, ¿de qué vasos? Porque hay arterias, Sería venas. como la fuerza que se opone a la salida de la sangre, al flujo de sangre. Es como, por ejemplo, es la presión de la aorta en el caso de la poscarga del ventrículo izquierdo. Y la poscarga del ventrículo derecho sería en el caso de la arteria pulmonar. Entonces, en este caso, hablando de circulación sistémica,
sería la resistencia de los vasos, pero de las arterias, ¿no? De las arterias arteriolas. Todas las arterias van a producir esa resistencia a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Por eso está bien que digas, es la resistencia de los vasos, pero de las arterias, ¿no? Hablando de las arterias arteriolas a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Y se mide midiendo la fuerza que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo para poder abrir la válvula aórtica y poder mandar la sangre a las arterias. ¿Se acuerdan cuando si la presión en la aorta no aumenta lo suficiente, no aumenta la presión lo suficiente, pues no se puede abrir la válvula aórtica? Cuando se aumenta demasiado, llega a 120, entonces se abre arriba. Si tienes 80 de diastólica, se abre por arriba de 80, se abre la válvula y puede salir la sangre. Entonces, midiendo la presión en el ventrículo nos da la poscarga. Entonces, obviamente la poscarga sí es la resistencia, luego como la resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder mandar la sangre a las arterias. Pues si la poscarga aumenta, ¿qué le pasa a mi consumo de oxígeno? Del corazón. También aumenta. También aumenta. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si el paciente tiene angina, una de las cosas que tendría que hacer, además de, ya dijimos, disminuir la precarga, dilatando las venas, habría que dilatar las arterias. Si dilato las arterias, la resistencia, ¿verdad?, disminuye y por lo tanto el corazón no tiene que contraerse tan fuerte para poder abrir las válvulas aórticas. ¿Sí? Entonces, esos son los factores que pueden disminuir. Por eso es que los beta bloqueadores, ¿no?, que disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, son antianginosos. Ya los vimos como antihipertensivos, pero son antianginosos. Sabemos que los beta bloqueadores no van a producir vasodilatación, al contrario, producen vasoconstricción, ¿no? Bajan la presión arterial porque tienen su efecto de disminuir el gasto cardíaco. Pero sabemos que la precarga, ya pusieron el ejemplo de los nitratos. ¿Y qué medicamentos disminuirían la poscarga? Fármacos antianginosos que disminuyen poscarga. Podrían ser los bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio, exacto, ¿no? O sea, si bloquean la entrada de calcio a las arterias, pues voy a disminuir la poscarga y por lo tanto, pues también puede hacer que disminuya el consumo de oxígeno. ¿Ven? Entonces, por eso cuando hablamos de ahorita de bloqueadores de canales de antianginosos, hablamos de beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y los nitratos. No voy a mencionar los bloqueadores de sodio, ¿de acuerdo? Vamos a quedar con eso nada más como prototipos, ser los que más se usan, ¿sí? Me dice, en esta parte ya habíamos visto en fisiología, ¿no? Que qué parte del ciclo cardíaco se oxigena en los tejidos, ¿no? Y la relación del flujo coronario con la contracción ventricular. Y vemos que cuando esto se contrae, el flujo disminuye, ¿no? Pero cuando el músculo se relaja en diástole, el flujo aumenta. Y por lo tanto, en la diástole el corazón se está oxigenando. Y si pensamos que es un cuadro, un paciente que tiene angina, que tiene hipoperfusión, pues y está con dolor, pues el corazón está trabajando más, pues al darle un beta bloqueador, baja la frecuencia cardíaca, y si baja la frecuencia cardíaca, el tiempo en diástole aumenta. Y al aumentar el tiempo en diástole, con un beta bloqueador, la perfusión del corazón aumenta. Entonces la pregunta era, los beta bloqueadores, ¿cómo es que aumentan la perfusión del corazón si no producen vasodilatación? Pues a través de este mecanismo, que al bajar la frecuencia aumenta el tiempo en diástole y por lo tanto mejora la perfusión del corazón, ¿no? Factores que incrementan, pues obviamente hablan de la norepinefrina y epinefrina, son fármacos que van a aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, por eso bloqueo beta y eso me va a ayudar. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor, ¿sí? También va a aumentar el flujo coronario. El tromboxano también va a producir un efecto de vasoconstricción. Vean aquí, fumar 12% después de un cigarro aumenta el flujo coronario, ¿no? Incrementan el flujo, la resistencia. O sea que los coronarios después de un cigarro se cierran un poquito. La cocaína, ¿se acuerdan? Inhibe la recaptura de catecolaminas. Entonces, de 11 a 15% después hay un incremento después de 2 miligramos por kilo de cocaína. Y combinan cocaína con cigarro, dense cuenta, 11% fumar, y vamos a decir 15% cocaína, me da 27%. Pero cuando se combinan, ¿se acuerdan? Allá hay un sinergismo no sumativo, sino exponencial, ¿no?
donde se da 45, hay una reducción del 45% del flujo sanguíneo, casi la mitad de del flujo sanguíneo. Para una persona que tiene las arterias bien, 100%, pues se baja a 45, se puede sentir medio mal o no sentirse mal, ¿no? Pero una persona que ya tiene afectaciones cardíacas cortas, el flujo coronario, por aumento de la resistencia de un 45%, y por eso es de que se pueden producir infartos, ¿no? Pero si no se produce un infarto porque no se cierra el vaso, por el aumento de la resistencia explica hipertensión arterial. Entonces, por eso dice, cuando viene un paciente con alguna intoxicación con esto, uno de los datos que van a tener el paciente es hipertensión arterial, ¿sí? Pueden tener un cuadro de angina o inclusive un infarto, ¿no? Jóvenes y con angina, ¿no? Hay que pensar en algo más, ¿no? Hay que buscar posibles causas que estén condicionadas con esto, ¿no? Y eso nada más es para ese señor, se ganó el premio Nobel de Medicina porque descubrió, interesante, porque él hacía ese estudio, ponía fenilefrina, aumentaba la contracción, trabajaba en tiras de arterias, y ponía acetilcolina, y la acetilcolina relajaba el vaso. Y se lo daba a su estudiante, y su estudiante ponía, porque querían estudiar la relajación de la acetilcolina, ¿no? Entonces ponía el estudiante hacía lo mismo, ponía acetilcolina y no había relajación. Él volvía a hacer lo mismo y le decía, no, mira, aquí está, acetilcolina, relajación. Y el estudiante lo hacía y le volvía a salir igual. Hasta que él observó que lo que pasaba es que el estudiante, cuando hacía la disección de la arteria y tenía que hacer un corte en espiral del vaso, pues su técnica no era muy buena y lesionaba el endotelio, porque tenía que hacerlo con mucho cuidado para no lesionar el endotelio, y él lesionaba el endotelio. Y como lesionaba el endotelio y ve que se pierde el efecto de relajación, lo brillante de él es que dijo, entonces la acetilcolina produce relajación no de manera directa, sí, seguramente la acetilcolina necesita ese endotelio, hacer que se libere algo para que produzca vasodilatación. Y ahora se sabe que ese algo es óxido nítrico, ¿sí? Entonces, disminuye el flujo sanguíneo, la bradicinina, ¿se acuerdan? Hablábamos de la bradicinina cuando hablábamos de los inhibidores de las YECAS, que incrementan los niveles de bradicinina, ¿no? Que son vasodilatadoras. Óxido nítrico también se ha hablado como efecto vasodilatador, prostaciclina y adenosina, ¿no? Esto adenosina lo vamos a ver también como antiarrítmico. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del flujo sanguíneo, la perfusión de los órganos, se dice, se libera adenosina, produce vasodilatación. Y está muy lógico pensar que si hay un aumento de la actividad de las células musculares, hidrolizan ATP, liberan adenosina, esa adenosina produzca vasodilatación para que llegue más sangre al tejido que está en actividad, ¿no? Eso entre otras cosas que se liberan, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos viendo como una estrategia que puede producir disminución de la resistencia porque produce vasodilatación. Y ahora ya se sabe, vimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 que tienen efectos antioxidantes? Evitan la degradación del óxido nítrico para que el óxido nítrico produzca vasodilatación. Entonces, pues ahorita que vamos a hablar de nitratos, pues de nitroglicerina, pues vamos a ver cómo actúan los nitratos para producir esa vasodilatación, ¿no? Entonces, en base a todo lo anterior, los objetivos de un paciente que tiene angina, pues sería, uno es incrementar el flujo sanguíneo del miocardio, o sea, si su problema es una obstrucción, pues dilatar la arteria. Y si no se puede dilatar, pues la otra opción, se puede ser las dos, o una de las opciones puede ser disminuir las demandas de oxígeno del miocardio. ¿Cómo? Beta bloqueador para que trabaje menos. Sabes que los bloqueadores de calcio también hacen que el corazón trabaje menos porque bloquea la entrada de calcio en el nodo sinusal, baja la frecuencia. Y si es un bloqueador de canales de calcio y dilata las arterias, disminuye la poscarga, entonces tiene efectos benéficos sobre los pacientes con angina, ¿no? Si es un vasoespasmo, los bloqueadores de canales de calcio pueden dilatar la coronaria, esa que está contraída. Entonces, por eso es que vamos a hablar de esos medicamentos, ¿no? Ese cuadrito es igual, pues me gusta que lo que tiene en el libro, ¿no? Porque habla de manejo de angina, así como hablamos de manejo de hipertensión, y si tiene alguna enfermedad concomitante. Pues acá, si solamente es angina, pues vean, nitratos de acción prolongada. Estos, luego vamos a hablar que hay, obviamente, si hay nitratos de acción prolongada, hay nitratos de acción corta, ¿verdad? Y es que por lo primero que se conoció fueron los nitratos de acción corta.
pero obviamente sabemos que si su acción de acción cortas inicia rápidamente su acción, pero también desaparece rápidamente. Entonces, pues si se quiere tener un efecto benéfico, te tiene que ver la manera de cómo puedes durar más el efecto. Y una de ellas es pues la preparación en la que se hace, que sea algo que una vez que se ingiera, se pueda ir liberando lentamente, y por lo tanto, si se libera lentamente, su efecto tarda un poco más, pero de iniciar, pero también tarda más en presentarse el efecto benéfico, ¿no? Entonces, vean, pues dice nitratos, beta bloqueadores o bloqueadores canales de calcio. Si no tienes ningún problema, no hay problema porque te dé cualquiera de los tres. De hecho, los nitratos de acción corta se menciona que se quedan para, digamos, para el paciente que está en su casa, ya tiene su beta bloqueador o su bloqueador de canal de calcio. Vamos a pensar que tiene su beta bloqueador y le dan nitroglicerina de acción corta para el caso de que tenga un cuadro de angina. Si se puede controlar sus beta bloqueadores, no pasa nada. Pues de repente, si el paciente se siente mal, pues rápidamente puede tomar su nitrato para poder tratar de contrarrestar la molestia, ¿no? Entonces, cuando es sin ningún problema, puede ser cualquiera de los tres. Infarto al miocardio. ¿Se acuerdan? Hablábamos del efecto benéfico de los beta bloqueadores en el paciente infartado. Si se infarta el paciente, se le puede dar un beta bloqueador porque disminuye la frecuencia cardíaca y la zona de infarto nos hace más grande. Entonces, si tiene infarto reciente pues, y obviamente padeció angina o tuvo angina o sigue teniendo un cuadro de angina, pues los beta bloqueadores será de entrada porque ya tuvo el infarto, sabemos que eso lo va a ayudar. Si sabemos que el beta bloqueador es un antianginoso, pues se puede quedar con su beta bloqueador, ¿sí? Y los nitratos de acción prolongada. Para el paciente asmático, aquí aparentemente hay una contradicción. Lo vamos a ver. Dice, nitratos de acción prolongada, vean, es como que a excepción de la hipertensión, como clases de más uso frecuente, aquí los nitratos no están como son los menos efectivos para la hipertensión, ¿no? Pero bueno, en asma dice nitratos y bloqueadores canales de calcio. Nos podría decir, no ponen los beta bloqueadores porque ya sabemos que los beta bloqueadores, hablando de los beta bloqueadores inespecíficos, van a bloquear beta 2 y por lo tanto hay riesgo de broncoespasmo, ¿sí? Pero luego menciona, bueno, ¿se pueden usar beta 1 específicos? Pues sí, dice. Los beta 1 son seguros y luego menciona algo que es algún concepto de farmacología básica, dice. No todos los medicamentos van a ser 100% específicos, todo va a depender de la dosis. A la dosis usual debe estar bloqueando, por ejemplo, el metoprolol debe estar bloqueando solamente los beta 1. Pero dice, a dosis mayores se pierde esa selectividad y aunque ellos te dan un beta 1, podría producirse en cuadro de broncoespasmo. Entonces, dice, sí se puede usar, pero ten cuidado. Vigílalo, ve que la dosis esté correcta. A veces sabemos que podemos dar la dosis correcta, pero puede haber interacciones y que disminuye su metabolismo y que sea mayor la dosis, que sea mayor la concentración y que pueda haber bloqueo de los beta 2 con metoprolol, ¿no? Entonces dice, sí lo pueden usar, pero con cuidado, ¿no? Aquí en el cuadro de plano te dice nitratos y mejor usa bloqueador canal de calcio, ¿no? Y aquí menciona en el asma, dice, obviamente, hablando de un beta bloqueador de propanolol, uno en específico, pues contraindicado en el asmático, dice. En los otros, puedes tener cuidado. Ya vimos hipertensión, pues beta bloqueadores y bloqueadores canales de calcio, sabemos que son fármacos antihipertensivos, ¿no? Entonces, por eso es de que no hay problema, cualquiera de los dos podemos usar. Y los nitratos de acción prolongada no son los menos, ¿no? Entonces, si yo tengo hipertensión y tengo angina y estoy tomando mi beta bloqueador por mi hipertensión, pues cumple la función también para mi cuadro de angina, ¿no? Diabetes, vean, habla de igual que el asma, lo van a ver en el texto, nitratos y bloqueadores canales de calcio. Y los beta bloqueadores, habíamos visto anteriormente de que bloqueaban la respuesta a la hipoglicemia, ¿no? Pero dice, cuando usas beta bloqueador y usas insulina, ahí sí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú estás poniendo insulina para que baje la glucosa y los beta bloqueadores te bloquean la respuesta que tú vas a tener para manifestando hipoglicemia y bloquea la glucogenólisis, pues tienes muchos riesgos de tener hipoglicemia. Entonces aquí, vean, no ponen beta bloqueadores, pero en él lo dice, casos especiales lo puedes usar, pero cuidado. No, mucho más, si se puede, mejor evítalo si estás usando además de beta bloqueador, insulina. Porque si le pones insulina, pues aumenta más el riesgo de hipoglicemia.
puede estar tomando un beta bloqueador y es diabético, pero si está comiendo, tiene buen aporte de glucosa, dice, puedes dárselo, pero con cuidado, ¿no? Nefropatía crónica, pues igual, los nitratos de acción prolongada y ponen bloqueadores canales de calcio, ¿no? Entonces, esto es más para terapéutica, pero es bueno, vayamos viendo que el tratamiento podría variar dependiendo de la patología, ¿no? Entonces, si acaso es más, bueno, ahorita si ya sabemos de hipertensión arterial, pues se oye fácil o lógico utilizar beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Si es un infarto reciente, beta bloqueadores también se oye como algo lógico. Y aquí asma y diabetes, pues así como aquí no lo tiene, pero lo que el libro dice es, de plano, los beta bloqueadores inespecíficos no en asma. Y en los otros puedes hacerlo, pero con cuidado. Y si usas insulina, pues más riesgo de hipoglicemia, ¿no? Desde el algoritmo para mejorar los síntomas, bueno, dice en general, si el paciente tiene un cuadro de angina, tiene una cardiometría estable, tiene un cuadro de angina, dice, el manejo inicial, el ideal, es nitroglicerina. Para cualquiera de los cuadros, dice, mencionan que el cuadro de angina inestable no va a mejorar con la nitroglicerina, pero por general, si se siente mal, es lo primero que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, es un concepto así muy fácil. Si tiene un cuadro de angina, nitroglicerina, ¿no? Y dice, para alivio inmediato, ¿sí? No de la liberación prolongada, y de alivio inmediato, que quiero que es rápido, se le corte el efecto. De hecho, dice, en 5 minutos ya debe tener respuesta con la nitroglicerina. En el libro otros libros de farmacología mencionan, si a los 5 minutos no mejora, se le puede dar una segunda dosis de nitratos de acción corta, ¿no? De inmediata. 5 minutos. Si no mejora después de la segunda, hay que dar la tercera dosis, pero y dice, y si no se quita después de la tercera dosis, hay que ir al hospital. Otros te dicen, después de la segunda dosis no mejora, pues en que llegan los 5 minutos para la tercera dosis, lo mejor es ir preparando al paciente, si pueden mover, se lo pueden llevar de una vez al hospital. ¿Por qué hay que llevarlo después de la tercera dosis? Si tiene un cuadro de angina, yo considero que tiene un cuadro de angina y es tercera dosis de nitroglicerina y no mejora. ¿Por qué lo tengo que llevar? Porque la nitroglicerina lo que hace es dilatar las venas y la poscarga, pero si el problema está en una obstrucción, no va a ser útil. No, fíjate, si dilata las venas, para dilatar las venas disminuye la precarga. Puede dilatar las arterias coronarias, porque dilata grandes venas y de las arterias solamente las arterias coronarias puede dilatar. Pero menciona, sí, acuérdate, en la definición de angina variable, no es la estable, la inestable, habla de que está en crecimiento, se está creciendo el problema. Ahora cada vez se va a poner mal el paciente, es un cuadro de urgencia, posiblemente se está rompiendo la placa, se está formando un trombo y probablemente el paciente, si no mejora después de 3, el paciente más que angina se está infartando. Por eso es importante llevarlo. Por eso ya le di nitroglicerina y no funciona, es lo que dice el libro. En esas anginas inestables no funciona la nitroglicerina. Sí, porque el paciente se está infartando y requiere un manejo más agresivo, lo decía, de meter un catéter, lisar el coágulo, hacer la trombólisis para que pueda mejorar la perfusión. ¿Ok? Entonces, si se revierte el cuadro y se hace el diagnóstico y ya saben que tiene angina, pues usan un beta bloqueador. ¿Sí? De hecho, entre beta bloqueador y bloqueadores canales de calcio, dicen que es mucho mejor un beta bloqueador. Pero ahorita lo vamos a ver, hay una excepción de los beta bloqueadores. ¿Cuándo no usar beta bloqueador? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué cuadro de angina no se usan beta bloqueadores? Contraindicado. En la espástica. En la espástica, ¿de acuerdo? Están bloqueando en receptores beta, a nivel de base sanguínea están beta 2, bloqueas beta 2, solamente deja los alfa, si hay una constricción, pues va a haber mayor constricción, ¿no? Entonces la única indicación en la cual es no usar un beta bloqueador, una angina por espasmo. Para saber si es una angina por espasmo, hay que hacer una arteriografía. Entonces esta paciente que tiene cuadro de anginas, a veces le hacen una prueba de esfuerzo y ven que tiene un cuadro de allá de angina
le toman, le hacen una arteriografía y ven que todas sus arterias coronarias están bien perfundidas. O sea, no hay obstrucción, pero presenta cuadros de angina. Entonces, ¿cómo se explica? Ah, bueno, ahorita lo veo bien, pero lo que pasa es que se le cierra, hay un vasoespasmo y es lo que explica su angina. A esos pacientes no le voy a dar beta bloqueadores, le voy a dar bloqueadores de canales de calcio. ¿Sí? Contraindicados beta bloqueadores. ¿Sí? Dice con beta bloqueador, dice, y dice, si el alivio es inadecuado, puedes agregar nitratos de acción prolongada. Estos de nitratos de acción prolongada es como que la modificación antes nitratos de acción para alivio inmediato. Esta de acción prolongada podría ser una alternativa o bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Y la otra, el último ponen este bloqueador de canales de sodio como otra alternativa al final, ¿no? Pero por lo general se controlan con estos. Nitratos orgánicos, no quiero hablar de bloqueadores de canal de calcio, vamos a dejarlos con esto nada más, que son los que más van a ver en el hospital, ¿no? Ahora, hablando de los nitratos orgánicos, dice, causan una reducción de la demanda de oxígeno al miocardio, seguida de un alivio de los síntomas. Lo primero que hacen es disminución de la demanda del corazón, ¿no? Son efectivos en angina estable, inestable y variante, ¿no? De las tres. Entonces, ¿cómo lo hacen, no? Entonces, en el músculo liso, pues el óxido nítrico, sabemos que el óxido nítrico va a producir vasodilatación por la estimulación de la guaninato ciclasa, que aumenta los niveles de GMP cíclico, y que hay una proteína quinasa, que esa proteína quinasa cuando se activa, lo que va a hacer es disminuir la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, ¿de acuerdo? Entonces, si disminuye la fosforilación, se produce la relajación. Es un sistema que es contrario a lo que son la mayoría de las funciones. Bueno, habíamos dicho que se fosforila, unas se activan, otras se inactivan con la fosforilación, ¿no? Aquí aumenta la fosforilación, aumenta la proteína quinasa, aumenta la fosforilación, disminuye la fosforilación y hace que se produzca una relajación. Entonces, este óxido nítrico es lo que produce, bueno, los nitratos se van a liberar de los nitratos, el ion nitrito de los nitratos, y se va a convertir a óxido nítrico. Inclusive en otros libros mencionan que los nitratos pueden estimular directo a la liberación de óxido nítrico, o los nitratos pueden producir la estimulación de la guanilato ciclasa. O sea, tiene varios mecanismos. A este respecto, con respecto a los nitratos, que es la nitroglicerina de las dinamitas y todo, en el libro de Gurman y Gilman, les digo que está muy bueno el libro, está muy extenso y te dice, cada tema te lo echa muy extenso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una historia que me sirvió para relacionar cosas de la nitroglicerina, ¿no? Mencionan que las personas, los mineros entraban a trabajar los lunes y por lo general después de los lunes, empezando de los lunes, la mayoría de los pacientes de los mineros empezaban a tener cefalea, ¿de acuerdo? Y después de 2 o 3 días, miércoles, jueves, ya no tenían cefalea. Y esa era la parte como que observaban con los nitratos, ¿no? Con la nitroglicerina. Entonces, de allá salen, número 1, una reacción adversa a los nitratos es cefalea. Número 2, si los pacientes entran a las minas, ¿no? A trabajar, pues no están ingiriendo la nitroglicerina, está ya el polvo, el ambiente y todo, ¿no? Si es capaz de producirme un efecto adverso, quiere decir que llega a mi sangre, quiere decir que la nitroglicerina es lipo o hidrosoluble. Liposoluble. Liposoluble, entonces la nitroglicerina es liposoluble. Y el otro punto, si por ahí del miércoles, jueves ya no tienen cefalea, ¿y eso cómo lo interpreto? ¿Cómo lo explico? Farmacológicamente, ¿no? La taquifilaxia, ¿no? La taquifilaxia o taquifilaxia en este caso, si se dice rápidamente, sería un ejemplo de taquifilaxia. La taquifilaxia es un ejemplo de tolerancia, ¿no? Entonces hay una tolerancia, supone que son nitratos, se unen con grupos sulfidrilos. Entonces se piensa que hay una disminución de la formación de grupos sulfidrilos y por lo tanto deja de ejercer acción de los nitratos, ¿no? En el caso de la cefalea, pues bien para los mineros porque ya no tienen dolor de cabeza miércoles y jueves, ¿no? Pero
vamos, regresando a los pacientes con angina, los nitratos, uno de los problemas que va a tener es que van a generar tolerancia y por lo tanto se dice, déjala para los casos urgentes, ¿no? Inclusive cuando hablan de los nitratos de acción prolongada, que duran más o menos de 10 a 12 horas el efecto, dicen, de preferencia, si lo vas a ponerte el parche o tomarlo de acción prolongada, tómalo en la mañana, para que en la noche no lo tomes y pase toda la noche y se pueda recuperar de esa tolerancia, de esa falta de respuesta. Porque al día siguiente, habíamos visto, ¿se acuerdan que los ciclos circadianos del cortisol que se liberan para el estrés y también de catecolaminas tienen un pico en las primeras horas del día? Por eso es de que se dice que los infartos son más frecuentes, el evento vascular cerebral son más frecuentes en las primeras horas del día, ¿no? Porque como que se puede explicar por eso, ¿no? Pero a menos que va a ser más frecuente, ¿no? Entonces, cuando el paciente, cuando le van a dar nitratos por acción corta, pues les digo, mejor no lo toman sus beta bloqueadores, sus bloqueadores de canales de calcio y dejan los nitratos, explicarle al paciente que lo va a tomar solo en caso que tenga dolor y así, ¿no? 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, si no mejora, tiene que ir al hospital, ¿sí? De lo que ya comentamos inicialmente. Entonces, la desfosforilación y pues la relajación, dice. Entonces dice, ya lo que va a hacer, una vez que ya produce la estimulación del guanete ciclasa y la desfosforilación de las cadenas ligeras de miocina, que eso prácticamente sería el mecanismo de acción, digamos que los efectos de todo esto van a ser la dilatación de las grandes venas, ¿no? Y esa dilatación de las venas sabemos que aumenta su capacitancia y lo que va a reducir la precarga. Si disminuye la precarga, la presión es porque llega menos volumen, ¿verdad? Disminuye el retorno venoso y eso hace que al regresar menos volumen al corazón, por el principio de Frank-Starling, si llega menos, pues se contrae menos fuerte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay una gráfica de la longitud de la sarcómera con la tensión máxima, ¿no? Entonces, si llega menos, entonces se va en la curva hacia abajo, hacia el lado izquierdo de la gráfica, y por lo tanto se contrae menos fuerte porque tiene menos volumen. Si se contrae menos fuerte, pues consume menos oxígeno. Ese es el punto de los nitratos, ¿no? Que disminuye el trabajo del corazón, ¿cómo? Dilatando las venas. ¿Y cómo dilatando las venas? Pues aumenta la capacitancia, disminuye el retorno venoso, ¿no? Los nitratos también dilatan la vasculatura coronaria, y esto es dilata venas y dilata las coronarias. No es tan bueno para dilatar arterias, grandes arterias. En el Velázquez menciona, este efecto de dilatar venas y dilatar coronarias sucede a dosis bajas de los nitratos. Si doy nitratos a dosis altas, entonces puedo ser capaz de dilatar las arterias, ¿sí? Y otra vez, ¿no? El efecto va a depender igual de la dosis. En cuanto a la farmacocinética, lo muy interesante aquí es, comparan, ¿no?, la nitroglicerina con dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida, ¿no? Serían los nitratos. Entonces, en rojo, inicio de acción y duración de acción, ¿no? Entonces, tabletas sublingual o en aerosol vean 1 a 3 minutos. Si yo veo la isosorbida, 5 minutos. No hay mucha diferencia entre 3 y 5, son 2 minutos, ¿no? Pero donde hay diferencia, un poquito más del doble, es en la duración del efecto. 25, 1 hora, ¿sí? O sea, cualquiera de los dos, yo digo que cualquiera de los dos es bueno para cortar el dolor. Supone que con la nitroglicerina y el descanso, si es un problema de que tu corazón estaba trabajando más, con el descanso en la nitroglicerina debes de sentirte mejor, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un paciente que ya tiene diagnóstico y que está tomando su beta bloqueador y que pues, se le presentó una situación de estrés, que su corazón empezó a trabajar más, ya sea por enojo, por susto, por alegría, por emoción, y se sintió mal, pues ok, a su beta bloqueador le doy su nitroglicerina sublingual para ayudarlo a que ya tenga 2 medicamentos, que se relaje, baja la frecuencia, baja el trabajo del corazón, y el paciente vuelve a su estado previo al cuadro de angina y puede seguir su vida, ¿de acuerdo? Entonces, pues cualquiera de los dos, pues 1 hora más, pues sí se parece mejor el dinitrato porque es 1 hora más, pero hasta allá llega cuando hablando de las vías sublinguales, ¿no? Les digo, la deliberación sostenida, si hablo de la nitroglicerina, pues ya al ser sostenida ya
su inicio de acción ya inicia un poco más, de 35 minutos, más o menos media hora. Y su efecto dura de 4 a 8 horas, ¿no? Y vean, hablando de nitrato, pues 30 minutos no hay mucha diferencia, inclusive parece ser así como que 30 minutos, no hay una diferencia así importante entre 30 y 35, ¿no? Y en la duración, pues de 4 y 8, pues parecería que este es mejor, ¿no? O sea, como que aseguras que vas a estar más tiempo con el control de los nitratos, ¿no? Y hablando de la presentación de mononitrato, de alguna manera el hecho de irlo buscando una forma diferente a la nitroglicerina como tal, pues sí es bueno que actúe rápidamente, pero se pierde su efecto. Entonces estoy buscando una que dure un poquito más. Entonces está el dinitrato y el mononitrato, vean, oral, 30 minutos, pues igual prácticamente como los otros dos, pero el uso es de 2 a 24 horas, ¿no? Entonces, se puede usar, si el paciente está mal enterado, está hospitalizado y lo están vigilando y tienen que utilizarlo, se usa. Si es 12 horas, pues se puede tomar en la mañana y en la noche ya no se toma para que te mantenga, se recupere y ya no tenga tolerancia en caso de que tenga una crisis al día siguiente en la mañana, ¿no? Pero puede durar 24 horas y si dura 24 horas, pues debe protegerlo, no debe haber problema. Pero si tuviera un cuadro de angina pese a eso, probablemente yo le dé nitratos y no mejore. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado de cuándo darlo. Y menciona el libre, insiste el libre en cuanto a dejar en reposo al menos esas 12 horas, ¿no? Y si se puede, que sea en la tarde para que tenga más horas, tratando de que no esté, que se pasen 12 horas sin medicamento y cuidando que en la mañana ya tenga esas 12 horas sin medicamento, por el caso de que sabemos que a esa hora es más frecuente el problema de vasoespasmo, ¿no? Dice, son igual fármacos de elección para promover el alivio de una crisis de angina, de cualquiera. Ya sabemos que no va a funcionar, pero si tiene un cuadro de angina inicial, antes de que sepan que no va a responder, van a usar nitroglicerina y es sublingual y de acción rápida, para alivio rápido, no la liberación prolongada, ¿no? Dice, metabolismo del primer paso de manera significativa. O sea, si se da por vía oral, se va a metabolizar rápidamente. Entonces, si yo quiero que aliviar el cuadro lo más pronto posible, ese es el ejemplo que veíamos en Pharma General de que quiere evitar el mecánico del primer paso y cualquier vía diferente. Y si es una sustancia que es liposoluble, pues la vía sublingual asegura de que se absorba bien y que llegue rápidamente al corazón y se pueda ver el efecto rápidamente, ¿no? Tanto vía sublingual como transdérmica, ¿no? Va a evitar el metabolismo del primer paso. El mononitrato, dice, debe su mejor biodisponibilidad y larga duración a la acción de su estabilidad contra la degradación hepática. Obviamente no se metaboliza tan rápido como la nitroglicerina y por tanto ese efecto pues, va a ser mayor, ¿no? Ya ven, puede ser hasta 24 horas. El nitrato oral pasa por la desnitración a 2 mononitratos, ambos de los cuales poseen actividad antianginosa. O sea, se va a metabolizar a algo que es activo y que puede producir actividad antianginosa. Ya habíamos dicho, ¿no? La cefalea es el efecto de eso más frecuente de los nitratos. Es frecuente, el paciente tiene un cuadro de angina, tiene dolor, toma sus nitratos y enseguida, al ratito, ya tiene su cefalea, ¿no? Pero es mejor que tenga su angina, ¿no? También puede producir hipotensión postural, obviamente. Estamos hablando de que hay hipotensión, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y entonces eso puede bajar la presión arterial por efecto directo sobre el retorno venoso. Pero ya vimos que las dosis elevadas pueden dilatar las arterias y también puede producir eso, ¿no? Rubor facial por la vasodilatación y taquicardia. Y esto pues obviamente no es un efecto así adecuado, bueno para el paciente que tiene angina, ¿no? Entonces es igual, hay que tener cuidado. Interacciones medicamentosas, esta es importante, ¿no? Creo que es la primera interacción que hablamos, ¿no? Bueno, al menos en este cardiovascular. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el sildenafil, es el Viagra. Cuando salió el comercio del Viagra, pues obviamente se empezó a vender muchísimo y empezaron a reportarse casos de muertes de pacientes que tomaban Viagra, ¿no? Entonces, pues, así como ahorita empiezan a ver vacunas de enfermas de algo y empiezan a investigar por qué, ¿no? Si es algo nuevo, qué está pasando. Y en este caso, el sildenafil,
pues se hizo la investigación y se dieron cuenta que las personas que habían tomado Viagra también tomaban sus antiaginosos. Entonces, obviamente, tomas un vasodilatador con otra sustancia que es vasodilatadora, tienes hipotensión severa, y la gente se moría, ¿no? Entonces, por eso es de que pues se dieron cuenta de que esa interacción es importante y por lo tanto se debe de evitar, ¿no? Ya habíamos dicho tolerancia, ¿no? Se desarrolla rápidamente a medida que los vasos sanguíneos se van a desensibilizar de la vasodilatación. Y es lo que decía de este intervalo libre de nitratos de 10 a 12 horas, importante para evitar eso. Pero yo creo que ahorita cobra más por el hecho de que se están usando nitratos de acción prolongada. Cuando están, por eso yo creo que es mejor, si puedo controlarlo con beta bloqueadores canales de calcio, dejo los nitratos o dinitrato o mononitrato, ¿no? Que son los que se usan por vía sublingual, los dejo para el caso de crisis, ¿no? Tengo dolor, lo tomo. No tengo dolor, no lo tomo, ¿sí? Pero bueno, si se usa una oración prolongada, pues también tener ese cuidado, ¿no? De mejor tomarlo uno en la mañana y no tomarlo en la noche para evitar el problema, ¿no? Uno puede decir, pues lo puedo tomar en la noche por si me da, pero no vas a estar tomando todas las noches. Si tomas todos los días, entonces cuando tengas tu cuadro de angina, pues no va a haber nitroglicerina que te puedan dar para que puedan revertir el cuadro. Entonces vas a tener el dolor y pues no hay nada. ¿Qué hacemos para que se revierta el dolor? ¿Te has tomado tu beta bloqueador? ¿No? Es un problema. Mejor dejarlo para casos realmente que se requiera, ¿no? Entonces pues es importante eso de la tolerancia y del tiempo para poder pues contar con el beneficio de los nitratos, ¿no? Acción corta, ¿no? Ok, los otros son los beta bloqueadores que ya vimos, ¿no? Baja la frecuencia, baja la fuerza, baja el trabajo del corazón. Y ya vimos la contraindicación, ¿no? Baja la frecuencia, contracción. Sabemos que si baja la frecuencia y la contracción, va a bajar el gasto cardíaco, ¿sí? Si baja el gasto cardíaco, va a bajar la presión arterial. Y si estamos diciendo que el corazón trabaja menos, baja la presión arterial, pues las demandas de oxígeno del corazón, pues disminuyen en forma importante y esa sería la manera en la cual los beta bloqueadores funcionarían como antianginosos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Yo sí Doctor, tengo una ¿está pregunta, fácil? doctor. Ok. Yo sí tengo una pregunta. Sí, Ser. Con respecto, aún no me queda muy claro por qué se debe evitar los beta bloqueadores en la angina vasoespástica. Sí. Es que la estimulación de los beta 2 en los vasos sanguíneos produce vasodilatación. Entonces, si tú pones un beta bloqueador, estás bloqueando los beta 2. Es como el asmático, ¿no? Que bloquea los beta 2 en el asma y por eso produce broncoconstricción. Entonces, yo en los vasos sanguíneos bloqueo los beta y nada más se quedan los alfa libres. Y si hay alguna catecolamina por allá, solamente va a poder estimular los alfa y eso va a producir vasoconstricción. Y si el vaso está con constricción, pues peor todavía, ¿no? No vas a ayudar. Ah, sí, gracias, doctor. Sí, sí. Ok. Bueno, esos beta bloqueadores. Dice, pueden usarse para aumentar la duración y tolerancia del ejercicio en pacientes con angina inducida por el esfuerzo. De hecho, obviamente se entiende, dice, para tolerancia al ejercicio. No sé, si hacemos analogía a una persona que dice, ¿cómo puedo saber si tengo una buena tolerancia al ejercicio, ¿no? Entonces, hay una frecuencia cardíaca máxima de 220 menos tu edad. Y esa es tu frecuencia cardíaca máxima. Si ustedes tienen 20 años, por decir, pues 220 menos 20, su frecuencia cardíaca máxima es 200. Si ustedes quieren hacer una actividad física que requiera el 50% de su frecuencia cardíaca máxima, pues tendrían que hacer algo que su frecuencia llegara a 100, ¿no? Porque 200 es su frecuencia cardíaca máxima. Pero una persona, por ejemplo, de mi edad, si yo tengo 61 años, pero vamos a dejarlo en 60, nada más para hacerlo más fácil, no que me quiera quitar años. 220 menos mi edad, ¿cuánto sería? 60, 200, 160, ¿no? 160 es mi frecuencia cardíaca máxima. El 50% de mi frecuencia sería 80. O sea, si estamos haciendo
ustedes de 20 y yo de 60 hacemos un ejercicio y mi frecuencia cardíaca llega a 80. Ustedes, para que hagan el mismo esfuerzo que yo, tendrían que hacer el ejercicio para que su frecuencia cardíaca llegara a 100. Entonces, por eso yo me voy a cansar antes que ustedes. Porque si yo llego a 100 igual que ustedes, yo estoy haciendo un esfuerzo mucho mayor que ustedes. ¿Sí? Entonces se dice, si la persona le doy un medicamento para que baje su frecuencia cardíaca, pues si queda más tolerable para el ejercicio, puede seguir haciendo un poquito más de actividad. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de los bloqueadores? Decíamos que para ver un bloqueador, para ver el efecto de un bloqueador, pues tiene que estar el agonista. Porque si yo doy un medicamento que bloquea, se va y se une a receptores beta. Ok, ¿qué pasa? Pues tiene afinidad, muy bien. ¿Tiene actividad intrínseca? No. Los beta eran un ejemplo que eran de los agonistas inversos, ¿no? Pero vamos a olvidarnos de eso. Se une al receptor y no tiene actividad intrínseca. ¿Y cómo voy a ver el efecto de los beta bloqueadores? No voy a ver gran efecto. Sé que hay un tono simpático constante, ¿sí? Entonces, doy un beta bloqueador y puedo tener una frecuencia cardíaca de 70. Se ve más el efecto de los beta bloqueadores cuando la persona está, obviamente, en presencia de una situación de estrés. Aumenta mucho la frecuencia cardíaca por una situación estresante, ejercicio, alguna actividad que haga que mi corazón trabaje más, se va a ver más el efecto. Entonces, si de repente, no sé, me emociono, me alegro, me molesto y mi frecuencia aumenta a 200, con mi propanolol, con mi beta bloqueador, metoprolol, puede ser que mi frecuencia cardíaca solamente llegue a 140. ¿Sí? Ahí se va a ver más el efecto de los beta bloqueadores, ¿no? Entonces, por eso habla de, se va a ver más el efecto cuando están durante el esfuerzo, porque quiere decir que está activado más el simpático y se va a poder ver mejor el efecto de los beta bloqueadores en esas condiciones. Y es bueno, porque si estoy tranquilo y relajado, pues está bien que el beta bloqueador no me produzca bradicardia, que es una reacción adversa que puede presentar. Entonces quiero que mi frecuencia cardíaca no esté muy elevada, que no se eleve para que no aumente la demanda de oxígeno, pero tampoco quiero estar bradicardia. ¿Sí? Dice, tratamiento inicial, dice contraindicado en angina vasoespástica, ¿no? Así como que se puede utilizar un beta bloqueador en el manejo inicial del paciente con angina, sí, pero hay que estar seguros que no sea un cuadro de vasoespasmo, ¿no? Por eso, para saber eso, hay que hacer una arteriografía y se valora por un cardiólogo y hacer el estudio y ver que realmente no tiene ninguna placa de ateroma y lo que está pasando es por espasmo. Se dice que esas anginas de vasoespásticas es más frecuente en mujeres. Entonces, muchas veces las mujeres tienen cuadros de angina y esos cuadros, pues, muchas veces se pueden controlar tranquilamente y el hombre no tiene cuadros de angina. No tiene frecuentemente este tipo de angina. Cuando le da al hombre, por lo general es una placa de ateroma y por lo general es más fácil que se muera que una mujer, ¿no? Hablando del beneficio de la fortaleza de las mujeres, pues allá tienen una fortaleza más, ¿no? Y se reduce el riesgo de muerte e infarto del miocardio, igual ya vimos ese concepto, ¿no? Por eso, de hecho, si el paciente ha padecido un infarto y tiene angina, pues le voy a dar antiagregantes plaquetarios, le voy a dar nitratos, pero el beta bloqueador ahí cumple dos funciones, porque acaba de tener un infarto y con el beta bloqueador voy a disminuir el área de infarto porque va a disminuir el trabajo del corazón y además porque es un antianginoso, evitando que el corazón trabaje de mucho para que no aumente su necesidad de oxígeno. O sea, ese es un concepto que se está repitiendo, ¿no? Dice, disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. Y igual, es algo que lo repito a través del libro, pero creo que es importante por el concepto, ¿no? De hecho, el libro dice, parece paradójico, parece como contradictorio, ¿por qué de usar un beta bloqueador? Hablan en el libro de carvedilol, y del metoprolol, ¿no? Para pacientes con insuficiencia cardíaca, pero dice igual, en insuficiencia cardíaca crónica. Obviamente en la aguda no, pero en la crónica sí, porque si hay insuficiencia cardíaca crónica, hay cambios estructurales y entonces se supone que ese cambio estructural está muy en relación con aumento de la actividad del simpático, entonces es necesario bloquear un poquito el simpático para evitar el mayor daño al corazón y a los vasos sanguíneos de los pacientes, ¿no? Y le digo, esto así como que es nuevo. Antes, para nosotros, psicología y medicina, es beta bloqueadores, no insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahorita ya van diciendo algunas cosas sí, ¿no? Es como les decía de diabéticos, ¿no?
Si está con insulina, pues aumenta el riesgo de que vaya a producir hipoglicemia, pero si no, úsalo con cuidado, ¿no? De preferencia que sea beta 1 específico, pero no darle beta 2, ¿no? Bloqueadores, efectos, dice, pues debe evitarse en pacientes con bradicardia grave. Obviamente aquí sí, si tiene baja frecuencia y le doy un beta bloqueador, pues se aumenta el riesgo de que aumente más la bradicardia. Dice, sin embargo, puede usarse en pacientes con diabetes, vean, enfermedad vascular periférica. Obviamente, existe el riesgo con un beta bloqueador de producir vasoespasmo. Pues si tiene enfermedad vascular periférica, dice, puede usarse, dice, siempre y cuando se vigile de cerca, ¿sí? Entonces, como que dan a entender, a ver, quiere decir que van apareciendo estudios donde se utilizan y dicen no pasa nada, ¿no? Es el ejemplo, ¿se acuerdan de la lidocaína? No uses lidocaína con epinefrina si vas a hacer una sutura en dedos por el riesgo de isquemia. Pero luego salen estudios y dicen, bueno, se ha hecho y no pasa nada, hay que tener cuidado, no siempre va a pasar vasoconstricción, ¿no? Pero bueno, cuando lo has aprendido así, te da miedo poner lidocaína y adrenalina en una sutura de dedos, ¿no? Yo les digo y sigo insistiendo, ya no hago suturas, pero si lo hago, yo le podría sin epinefrina. En este caso igual, ¿no? Vas a un beta bloqueador, puede cerrar los vasos si tiene enfermedad vascular periférica, ¿no? Bueno, dice, sí, pero con cuidado, dice, ¿no? Puede ser que se dé, porque van a ver, como vayan viendo pacientes artículos que digan que sí se usa, sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, dice, con cuidado, dice. Los no selectivos, hablando del propanolol, debe evitarse en pacientes con asma. Si se dan cuenta, aquí mencionan más los beta bloqueadores específicos, ¿no? Si es un cuadro de angina, pues de preferencia dar uno específico. Pero todavía como el propanolol, como que en algún lugar se sigue utilizando, pero cada vez es menos, ¿no? Entonces aquí de plano te dice, no, si usas beta bloqueadores específicos, no en asmáticos, ¿no? Es importante no discontinuar, es igual también ya lo vimos, ¿no? El tratamiento de los beta bloqueadores de forma abrupta. Y fíjense, esto, no sé si me lo comí del libro de los nitratos. Los nitratos también pueden producir un síndrome de retirada, le dicen, ¿no? Que si de repente estás tomando y de repente abruptamente quitas el medicamento, pues produce angina, infarto, hipertensión arterial, ¿no? Eso ya lo habíamos visto para los beta bloqueadores, pero igual es para los nitratos, ¿no? Debe ajustarse en forma gradual a lo largo de 2 o 3 semanas. O sea, cuando ya quiero quitarlo, ir disminuyendo poco a poco los beta bloqueadores. Porque dice, beta bloqueadores para evitar angina, infarto, hipertensión. Y yo siempre lo señalo porque, bueno, si les preguntan, ¿es una reacción adversa del propanolol hipertensión? Pues como que suena que no, se usa para la hipertensión, no es una reacción adversa, ¿no? Pero ¿se acuerdan de las reacciones adversas tipo E? Les mencionan que suceden al final, cuando se suspende el medicamento, pues sí es una reacción adversa, ¿no? Entonces pasa porque se está dando beta bloqueadores y el organismo se va haciendo lo contrario, y por eso, por ejemplo, se menciona en los nitratos que aumentan la secreción es decir, se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y obviamente empieza a producir más aldosterona, más jalar sodio y agua, y cuando suspenden los nitratos, pues está más la acción de la aldosterona y por lo tanto aumento de la presión arterial, y con la angiotensina 2 vasoconstricción aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, pero es para repetirlo y agregarle a los nitratos como los signos de retirada, ¿no? Y de los bloqueadores canales de calcio, que igual ya vimos como antihipertensivos, aquí mencionan esto, vean, a diferencia de los del Velázquez, por ejemplo, en el Velázquez hablan que nifedipina no se usaba para la angina, ¿no? Y aquí en este libro nuevo dice, bueno, sí se puede usar la nifedipina, pero la de acción prolongada, no la de acción corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de la sensibilidad de los canales de calcio a esos medicamentos, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos, diltiazem tiene la misma afinidad para los vasos sanguíneos, para los canales de calcio del corazón y de los vasos. Por lo tanto, el diltiazem puede ser un buen antianginoso porque disminuye la frecuencia cardíaca, pero también puede dilatar las arterias y disminuir la poscarga. Entonces es bueno como para usarlo en un paciente con angina y con un paciente con hipertensión. El verapamilo, ¿se acuerdan cuál es la característica del verapamilo en cuanto a la sensibilidad de los canales de calcio en corazón o en vasos? ¿Qué característica tiene el verapamilo? Sí, afecta sobre Es todo mayor al cardio.
A ver, uno. Adelante. Sí, era eso que afecta principalmente a las células miocárdicas. Exacto, ¿no? Por lo tanto, tiene más efecto inotrópico negativo y cronotópico también, ¿no? Entonces, tiene mayor a nivel del corazón. Entonces, se puede utilizar, sí, pero obviamente existe más riesgo de producir bradicardia, que tampoco quieres que el paciente con angina tenga bradicardia, ¿no? Pero tiene esa variable, o sea que es muy bueno para el corazón, pero a veces es tanto que no necesitamos que sea tan bueno, ¿no? Pero bueno, está entre las no dihidroquiridinas. Y la nifedipina, les decía, en el Velázquez habla de la acción corta, dice, contraindicado nifedipina. Nifedipina no. ¿Por qué? Porque la nifedipina tiene una mayor afinidad muy grande para los canales de calcio de las arterias. Por lo tanto, dicen, es bueno para bajar la presión arterial. Pero resulta que, le digo, no, el muy bueno, pues no resulta tan bueno al final. ¿Por qué? Porque al disminuir la presión arterial, rápidamente va a producir la disminución de la presión a nivel de los vasoreceptores, y cuando los vasoreceptores detectan baja presión, pues se activa el simpático, y el corazón empieza a trabajar más, y entonces aumenta ese consumo de oxígeno. Y entonces decían, paciente, eso se vio en pacientes hipertensos, digo, no, mejor no uses nifedipina como un antihipertensivo de acción corta, ¿no? Porque si el paciente viene por hipertensión, pero tiene una arteria ya a punto de cerrarse, y el paciente está, obviamente, en el hospital, está medio estresado, le das nifedipina, le bajas la presión, se activan los vasoreceptores, activan el simpático, aumenta su frecuencia cardíaca y se termina infartando el paciente que llegó por hipertensión, ¿no? Entonces, no nifedipina para angina. Aquí el libro rescata la nifedipina, pero dice la nifedipina de acción prolongada, que se absorba más lentamente para que no haga su efecto de bajar rápidamente la presión. Lo va a bajar, pero que no sea tanto, ¿sí? Es una manera de que cálmate, no seas tan intensa porque causas problemas, ¿no? Y la amlodipina, pues igual, esta que se puede, propiamente, su efecto tarda y no necesita de acción prolongada, ¿no? Como ya hemos visto también. Entonces, mecanismo de acción, eso es igual repetido en cuanto a los antihipertensivos, se une a la ciudad alfa-1 de los canales de calcio. Y aquí, digamos, hablando de su mecanismo como antianginoso, dice, protege los tejidos al inhibir la entrada de calcio a las células del músculo liso. Pensemos si es un espasmo de la arteria coronaria, pues bloquea el calcio de la arteria coronaria y por lo tanto lo relaja, ¿no? Si es un problema de disminuir el consumo de oxígeno del corazón, pues sabemos que el potencial de acción de nodo sinusal se requiere calcio. Si entra menos calcio, se tarda más en despolarizarse, disminuye la frecuencia cardíaca, y sabemos que el calcio, además de regular la frecuencia, pues obviamente es importante para la contracción. Entonces, si entra menos calcio para la contracción, pues menos fuerza, ¿no? Entonces, si es menos fuerza y menos frecuencia, menos gasto cardíaco y por lo tanto menos consumo de oxígeno, y entonces si está con la arteria parcialmente obstruida, pues ese sería el efecto benéfico de los bloqueadores de canales de calcio. También sabemos que si bloquea las arterias, los canales de calcio de las arterias, pues disminuye la poscarga y pues, igual vuelve a ayudar para, bueno, es otra manera de ayudar para el paciente anginoso, ¿de acuerdo? Entonces, bloqueadores de canales de calcio así como que actúan en todos lados, ¿no? Los nitratos igual, y creo que los beta bloqueadores, en el Velázquez menciona que los beta bloqueadores de todos como que ponen que esos son los mejores, pero tiene su contraindicación que es muy importante recordar, menos en angina vasoespástica, ¿no? Aquí vean, mecanismos antianginosos de los bloqueadores canales de calcio, disminuye poscarga, disminuye la tensión y la frecuencia, lo que ya dijimos, ¿no? Y puede aumentar el flujo por disminución de la resistencia vascular coronaria, se dilata los vasos, aumenta el flujo colateral y aumenta el flujo subendocárdico. Al bajar la frecuencia cardíaca, mejora la perfusión, ¿sí? Como los beta bloqueadores por eso decía, beta bloqueadores aumentan la perfusión, pero el concepto es especialmente que al bajar la frecuencia, pues mejora la perfusión de la pared del corazón, ¿no? Entonces, aquí están los tres. El Ilquiacén dice tiene acciones intermedias entre los canales de calcio de corazón y vasos. Verapamilo principalmente a nivel de corazón, afectando la conducción. Dice disminuye la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, la presión arterial y la demanda de oxígeno, ¿no? Y de nifedipino, pero de acción extendida, dice, se utiliza una formulación oral de liberación extendida, podría ser de beneficio. Y aquí está lo anterior, ¿no? Dice,
la reacción breve debe de evitarse por aumento de la mortalidad, ¿no? Entonces, digamos que ese libro rescata la nifedipino, pero abusado de que sea la reacción prolongada, ¿no? No la reacción breve, porque, digamos, esto, digamos, a mí me marcó en el sentido de que cuando yo era interno, paciente hipertenso era su Adalat, nifedipina. Agarrábamos nifedipina, venía una capsulita, hacíamos un huequito en la capsulita y comprimía, venía en líquido la nifedipina y lo dábamos en forma sublingual y con eso bajábamos la presión arterial. La verdad, desconozco si alguno de los que les di en mi internado habrán tenido infarto. Nunca supimos que hoy el paciente hipertenso llegó, o sea, que les iba bien. Si no a todos, a la mayoría. Yo nunca vi lo del infarto. Luego salí, hice otras cosas, hice pediatría. Y obviamente, ya que regreso y veo, pues ya cambiaron las cosas. Y ya te dicen, no, en adulto no, porque se han reportado que aumenta la presión, la frecuencia, la presión y más bien, disminuye la presión arterial demasiado, aumenta la frecuencia y mayor riesgo de muerte en pacientes que tengan una obstrucción de las arterias, ¿no? Una arteriopatía coronaria. Entonces, por eso ya no se usa esto, ¿no? Pero se usa la de la versión prolongada, ¿no? O sea, esto es así como que téngale en cuenta esto, ¿no? Entonces, por lo general van a usar el diltiazem porque tiene acciones intermedias. Y verapamilo casi no, por el hecho de que puede producir bradicardia, pues está entre los antiarrítmicos, está entre los antianginosos, pero como que el diltiazem es el más intermedio y de difidipina solo de acción extendida, ¿no? Eso es algo así muy básico que debemos de saber, ¿no? Entonces, efectos adversos del verapamilo, además de bajar la frecuencia cardíaca, sabemos que en el nodo AB también potenciales de acción se dependen de calcio, pues puede producir bloqueo del nodo AB, ¿no? La vasodilatación produce cefalea. Entonces, vasodilatación produce hipotensión, pues puede producir mareos, cefalea, sensación de fatiga y disminución de la presión arterial, dice, ¿no? Más frecuente con dihidropiridinas. Le digo que son, ¿por qué más con dihidropiridinas? Porque tienen mayor afinidad por los canales de calcio en las arterias, ¿no? Vasodilatan, edema periférico, hiperplasia gingival, esto también ya lo habíamos visto ayer. Contraindicaciones, obviamente, bradicardia, porque el bloqueador de canal calcio va a producir más bradicardia, el bloqueo AB, la presión arterial sistólica menos de 90, ¿no? Si tiene presión arterial sistólica menos de 90 y bajo la frecuencia y la fuerza, pues sabemos que la presión sistólica la da la fuerza con la que sale la sangre por la contracción del corazón. Entonces, si está débil la presión, pues baja la presión y yo debilito, pues voy a debilitarlo más, ¿no? Y vean aquí dice insuficiencia cardíaca, ¿no? Necesita calcio para que se contraiga. Y esto nada más es un esquema de AMSI cuando el paciente que está en angina variante, que está con cuadro de angina, dolor y no se ha quitado con nitroglicerina y puede estar evolucionando a un infarto, o sea, un infarto. Entonces, por eso es el manejo hospitalario, porque le ponen un catéter, el catéter ponen esto, vean, el catéter se infla acá y como que dilata. Aquí está la obstrucción y aquí lo dilata. ¿Ven cómo se dilata? Obviamente, por eso cardiólogos hay ahorita cardiólogos hemodinamistas, ¿no? Después de cardiología, hacen hemodinamia y tienen que vigilar esto, lo están viendo para que no vaya a romper la coronaria, ¿no? Y lo dilatan y después le ponen, es el stent, ¿no? Ponen el stent y así mantienen permeable esa arteria. Y obviamente pues hay que ver la manera de mejorar la alimentación y agregación de agregantes plaquetarios para que no se formen coágulos acá, ¿no? Darle seguimiento al paciente para el caso de esto. Y esto es lo que se llama bypass. Imagínense que hay una obstrucción acá, entonces agarran una vena de las piernas y conectan aquí la aorta. Si aquí está la obstrucción, pues en la zona distal de la obstrucción le ponen este vaso para que pues salga la coronaria, la sangre de la oxigenada vaya directamente aquí y pues digamos evita la obstrucción y vuelve a irrigar todas las partes del corazón, ¿no? Pero bueno, esa es otra alternativa cuando el paciente tiene una obstrucción de ese tipo. Y ya, yo creo que dice mi cuadrito igual. Aquí están, ver los mecanismos de acción, la farmacocinética. Algunas cosas están, por ejemplo, de los bloqueadores de canales de calcio en farmacocinética. Pues aquí
mencioné lo que estaban allá en la parte de antihipertensivos, ¿no? Ya ve que aquí habla muy poco de bloqueadores canales de calcio y especificando algunos puntos sobre estos, ¿no? Sobre los que ya hemos mencionado. ¿Alguna pregunta, comentario? No, Doctor, yo Sí. tengo una duda Sí. con respecto al ADA que ¿Al debemos ADA? entregar. Sí, ¿todo el equipo lo debe subir o con solo un integrante es suficiente? A ver, ¿estás hablando del ADA 2? No, del ADA 1 que debemos entregar esta semana.